En un mundo donde muchos cargan con heridas profundas, surge una pregunta difícil: ¿cómo mirar con compasión a quienes nos han hecho daño? El budismo enseña que nadie está fuera del camino de transformación, incluso aquellos que parecen perdidos. En este vídeo descubrirás historias reales de cambio radical, enseñanzas que rompen barreras y prácticas que nos ayudan a sanar sin quedarnos atrapados en el dolor. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la compasión. El corazón del budismo: compasión y despertar. El budismo parte de una idea sencilla pero profundamente transformadora: todos los seres tienen en su interior una semilla de iluminación. Esa semilla, llamada naturaleza búdica, está siempre ahí, aunque a veces quede cubierta por capas de ignorancia, sufrimiento o acciones dañinas. Esto significa que incluso aquellas personas que han hecho cosas terribles, siguen teniendo la posibilidad de despertar y cambiar. Desde esta visión, la compasión no se limita a quienes se comportan bien o a quienes sentimos que lo merecen. La compasión en el budismo es universal. Nace del reconocimiento de que todos sufrimos, de que todos buscamos la felicidad y de que muchas veces, en esa búsqueda, tomamos caminos equivocados. El ladrón que roba, el que engaña o incluso quien hace daño a otros, actúa desde la ignorancia y el dolor, no desde una maldad absoluta. Buda enseñó que aferrarse a la idea de que alguien es irredimible solo refuerza el odio y la separación. Por eso, el practicante budista busca cultivar un corazón que no excluye a nadie. Esto no quiere decir justificar las malas acciones, ni ignorar el dolor que producen. Significa comprender que detrás de cada acción dañina hay una mente atrapada en el sufrimiento. Cuando hablamos de perdón en el budismo, no lo entendemos como un acto de superioridad moral ni como un regalo inmerecido. Se trata de liberar nuestro propio corazón de la cadena del resentimiento. Guardar odio hacia alguien es como beber veneno y esperar que el otro enferme. Al soltar ese peso, nos liberamos nosotros mismos, y además abrimos la posibilidad de que el otro encuentre un camino de transformación. La práctica de la compasión va de la mano de la sabiduría. No se trata de una compasión ingenua que todo lo permite, sino de una mirada que reconoce la capacidad de cambio en todos los seres. Por eso, cuando alguien nos hiere, la respuesta no es desear su destrucción, sino reconocer su sufrimiento, desde ahí, decidir cómo actuar con equilibrio. Puede que necesitemos poner límites firmes, alejarnos o incluso buscar justicia, pero siempre con la intención de no dejar que el odio se instale en nosotros. El despertar espiritual en el budismo comienza cuando comprendemos esta interconexión. Si otro ser sufre y daña, ese dolor también nos alcanza a todos, de una manera u otra. Por eso, cultivar compasión es una forma de sanar el mundo entero. El corazón del budismo late con esa visión, que cada acto de comprensión y cada semilla de perdón son pasos hacia un despertar más amplio, que no pertenece solo a uno mismo, sino a toda la humanidad. Karma y semillas, porque el merecer no es el criterio. En el budismo, cuando alguien hace daño, no se juzga desde la idea de si merece o no merece compasión. Esa lógica de premio y castigo pertenece más a una visión moral rígida que a la enseñanza de Buda. Lo que encontramos aquí es la ley del karma: cada acción que realizamos, sea de cuerpo, palabra o mente, siembra una semilla en nuestra conciencia. Esa semilla germinará tarde o temprano, dando frutos de sufrimiento o de bienestar según lo que hayamos sembrado. El karma no es un castigo impuesto desde fuera, sino una consecuencia natural. Si alguien roba, engaña o hiere, está sembrando semillas de dolor que inevitablemente traerán sufrimiento. De la misma forma, cuando cultivamos generosidad, verdad o compasión, esas semillas darán frutos de paz. Esto quiere decir que nadie se libra de sus actos, pero también que todos tienen la oportunidad de sembrar algo distinto a partir de hoy. Aquí aparece algo muy profundo: la compasión en el budismo no se concede porque alguien lo merezca, sino porque todos los seres estamos atrapados en este ciclo de causas y efectos. Todos estamos condicionados por nuestro pasado, por nuestro entorno, por nuestros errores. Cuando vemos a alguien cometer un acto dañino, lo miramos como alguien que planta semillas de sufrimiento sin saberlo. En vez de condenarlo como irrecuperable, surge el deseo de que despierte y deje de sembrar dolor. El budismo nos recuerda que incluso el peor criminal no está fijo en esa identidad para siempre. Cada instante es una oportunidad para plantar una semilla distinta. El cambio puede ocurrir de golpe o lentamente,
pero siempre está al alcance. La historia de Buda está llena de ejemplos de personas que, tras una vida de violencia, despertaron al darse cuenta de la carga que arrastraban. Comprender esto nos ayuda también en nuestra vida diaria. Cuando alguien nos hiere, el impulso natural es pensar, no se merece mi perdón. Sin embargo, desde la visión del karma, la pregunta no es qué merece el otro, sino que queremos sembrar nosotros en nuestro corazón. Si alimentamos odio, esa es la semilla que crecerá en nuestra vida. Si cultivamos compasión, aunque sea difícil, plantamos una semilla que tarde o temprano dará frutos de paz. Así, la enseñanza budista nos invita a salir del círculo del merecimiento y entrar en la lógica del despertar. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de elegir conscientemente qué semilla queremos poner en la tierra de nuestra mente. Y ese es el verdadero poder, que cada uno puede transformar su historia a partir de las semillas que decide cultivar hoy. La historia de Angulimala, transformación radical. Dentro de las enseñanzas del budismo hay historias que parecen increíbles, y una de las más poderosas es la de Angulimala, un hombre que pasó de ser un asesino temido a convertirse en un discípulo cercano del Buda. Su vida es un ejemplo de que incluso quienes han sembrado un dolor inmenso pueden transformar su destino. Angulimala había sido engañado por su maestro, que le ordenó reunir 1000 dedos humanos como prueba de lealtad. Así comenzó una vida de violencia que lo convirtió en un bandido que infundía terror en todo el reino. Los aldeanos lo temían, las familias lo maldecían y su nombre se volvió sinónimo de muerte. Para la gente, era un hombre perdido, alguien que nunca podría redimirse. Pero un día, en medio del bosque, se encontró cara a cara con el Buda. Lo vio caminar sereno, y como había hecho con tantos otros, decidió atacarlo. Sin embargo, algo extraño sucedió, por más que corrió tras él con toda su fuerza, nunca consiguió alcanzarlo. Entonces, lleno de ira, gritó al Buda que se detuviera. Buda, sin girarse, respondió, yo ya me he detenido, Angulimala. Detente tú también. Estas palabras lo golpearon como un rayo. No entendía al principio, pero poco a poco descubrió que el Buda hablaba de haberse detenido en la violencia, en el odio, en el deseo de dañar. Angulimala, en cambio, aún corría tras esos impulsos que lo destruían. Ese instante fue el inicio de su despertar. Lleno de remordimiento, tiró sus armas, cayó a los pies del Buda y le pidió convertirse en monje. La transformación no fue fácil. Los aldeanos lo odiaban y lo rechazaban, recordando todo el dolor que había causado. Incluso después de ordenarse, muchos lo insultaban y lo apedreaban cuando lo veían mendigar comida. Angulimala aceptaba ese sufrimiento en silencio, reconociendo que eran las consecuencias de las semillas que había sembrado. Pero siguió practicando, cultivando compasión y arrepentimiento sincero. Con el tiempo, su cambio interior fue tan profundo que pasó de ser un asesino temido a un ejemplo de serenidad y bondad. La historia de Angulimala se convirtió en un símbolo del poder del Dharma. Nadie está condenado para siempre. Incluso la persona más perdida puede detenerse, cambiar y despertar. Este relato nos invita a mirar a los demás desde otra perspectiva. No sabemos qué semillas pueden germinar en el corazón de alguien, por oscura que haya sido su historia. La compasión nos enseña a no cerrar la puerta a la posibilidad de transformación, porque a veces un simple encuentro, una palabra justa o una chispa de lucidez puede cambiarlo todo. La parábola de la telaraña, misericordia que da una oportunidad. En la tradición budista también encontramos parábolas que ilustran cómo un gesto de bondad, por pequeño que sea, puede convertirse en la salvación de alguien. Una de las más conocidas en la literatura budista japonesa es la historia de la telaraña, que nos muestra la fuerza de la compasión y la oportunidad de redención. Se cuenta que un hombre llamado Kandata había llevado una vida llena de maldades, robos, crímenes y engaños. Su destino, tras la muerte, lo condujo directamente a los infiernos. Allí sufría atormentado por las consecuencias de sus actos, rodeado de oscuridad y desesperación. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, una pequeña luz brillaba en su pasado. En una ocasión, había evitado pisar una araña, dejándola con vida. Ese gesto mínimo de compasión fue visto por el Buda. Conmovido por ese detalle,
Buda dejó caer una fina telaraña hacia el infierno, ofreciéndole a Kandata la posibilidad de aferrarse y trepar hacia arriba, rumbo a un lugar de liberación. Lleno de esperanza, el hombre se agarró a la telaraña y comenzó a ascender. A medida que subía, otros condenados, al verlo, también intentaron trepar detrás de él. Pero Kandata, en lugar de alegrarse, comenzó a gritar que la telaraña era solo para él, que no podía soportar el peso de los demás. En ese mismo instante, la telaraña se rompió y volvió a caer al infierno. Esta parábola enseña que incluso una pequeña acción bondadosa tiene el poder de abrir la puerta a la liberación. Pero también recuerda que la compasión no puede ser egoísta. Si intentamos salvarnos solos, sin pensar en los demás, nuestra oportunidad se deshace. La verdadera salida del sufrimiento surge cuando reconocemos que todos compartimos la misma condición y que el despertar no es individual, sino interconectado. Lo más impactante de esta historia es cómo un gesto que podría parecer insignificante, como perdonar la vida de una araña, puede marcar una diferencia enorme en el destino de una persona. El budismo nos invita a comprender que ningún acto compasivo se pierde. Cada semilla de bondad que plantamos puede convertirse en una telaraña de salvación, tanto para nosotros como para los demás. La parábola de la telaraña nos deja una enseñanza clara: todos tenemos la posibilidad de recibir una oportunidad, pero esa oportunidad se sostiene únicamente si la compartimos. La gracia, en clave budista, no es un regalo inmerecido desde fuera, sino el fruto de la compasión que se multiplica cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos. Práctica de Tonglen: tomar y dar con aquellos que hacen daño. En el budismo tibetano existe una práctica meditativa muy especial llamada Tonglen, cuyo significado es dar y recibir o tomar y dar. A primera vista parece un ejercicio extraño, porque nos invita a hacer algo contrario a lo que instintivamente haríamos, abrirnos al sufrimiento en lugar de rechazarlo, y ofrecer lo mejor de nosotros en lugar de guardarlo solo para quienes amamos. La práctica consiste en visualizar, con cada inhalación, que tomamos el dolor, la rabia o la ignorancia de los demás, incluso de aquellos que nos han hecho daño. No se trata de cargar con ese peso como un castigo, sino de imaginar que lo absorbemos para transformarlo. Luego, al exhalar, enviamos hacia esa persona paz, claridad, compasión y todo lo que desearíamos para nosotros mismos. Es como convertir el veneno en medicina. Lo más desafiante es aplicarlo con personas que han causado sufrimiento. Nuestra mente tiende a resistirse. ¿Cómo voy a desear paz a alguien que me dañó? Pero Tonglen rompe esa barrera, recordándonos que ese ser actúa desde la ignorancia y que, al igual que nosotros, busca la felicidad aunque de forma equivocada. En la práctica, aprendemos a ver al otro no solo como alguien que hiere, sino como alguien atrapado en una prisión interior. Muchos maestros enseñan que Tonglen no es un ejercicio de debilidad, sino de valentía. Requiere un corazón fuerte para enfrentar el dolor sin huir y para responder con compasión en lugar de odio. Al entrenarnos de esta manera, nos liberamos del veneno del resentimiento y generamos un espacio de paz interior. Es como limpiar nuestra mente de la suciedad que la empaña, permitiendo que brote nuestra naturaleza más luminosa. Además, Tonglen nos recuerda algo esencial: la compasión no es selectiva. Si solo la ofrecemos a quienes nos agradan o a quienes sentimos que lo merecen, se convierte en un privilegio condicionado. El budismo enseña que la verdadera compasión es imparcial, como el sol que ilumina tanto al justo como al injusto. Con Tonglen, entrenamos nuestra mente para abrirse a esa visión universal. Esta práctica, aunque pueda parecer simbólica, tiene un efecto real en nuestra vida. Poco a poco, aprendemos a no reaccionar con dureza automática frente a quien nos hiere. Descubrimos que es posible mirar incluso a un enemigo con el deseo sincero de que despierte y deje de sembrar sufrimiento. Y esa transformación interna es el inicio de una sanación profunda, tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea. Perdonar sin apego, compasión sin quedar atrapado. En el budismo, perdonar no significa justificar lo que ha sucedido ni mucho menos aceptar que el daño continúe. Perdonar es soltar el peso del resentimiento que llevamos dentro, liberar nuestro corazón de la carga del rencor. Cuando alguien nos hiere, la herida puede convertirse en una cadena que nos ata al pasado, impidiendo que avancemos. El perdón, entendido en la práctica budista, corta esa cadena. Sin embargo, hay un punto muy importante: la compasión no implica apego.
No se trata de mantenernos cerca de quien nos dañó o de permitir que siga actuando de manera destructiva. Podemos sentir compasión por alguien, y al mismo tiempo, poner límites claros y firmes. Esto es clave. Perdonar en el budismo no es debilidad, es un acto de sabiduría que sabe distinguir entre la persona y sus actos. La enseñanza es clara, podemos rechazar la acción sin rechazar al ser humano. Quien hiere lo hace desde la ignorancia, desde su propia confusión. Reconocerlo no borra el dolor que nos causó, pero nos ayuda a no cargar con el odio que solo aumenta nuestro propio sufrimiento. El rencor es como un carbón encendido que llevamos en la mano, mientras lo sujetamos, somos nosotros quienes nos quemamos. Perdonar desde esta visión es también un acto de autocompasión. Significa darnos permiso para sanar, para no seguir viviendo atrapados en un círculo de dolor. No depende de si el otro pide disculpas o cambia de actitud. Depende de nuestra decisión de no dejar que el veneno se quede en nuestro corazón. El budismo enseña que cada vez que soltamos el resentimiento, abrimos espacio para que florezca la compasión. Y esa compasión no es sentimental ni ingenua. Es firme, lúcida, capaz de ver la realidad tal como es. Podemos desear sinceramente que alguien encuentre la claridad, que despierte y deje de hacer daño, aunque nunca volvamos a tener relación con esa persona. Así es como la compasión se mantiene pura, libre de apego, libre de expectativas, libre de la idea de te perdono si cambias. El perdón se convierte en un camino hacia la libertad interior. Y al recorrerlo, no solo dejamos de sufrir nosotros, sino que también abrimos la posibilidad de que el otro encuentre su propio despertar. Caminos de liberación y sanación interior. El budismo nos recuerda que la transformación no comienza fuera, sino dentro de nosotros. Cuando hablamos de compasión, perdón y cambio, el primer paso siempre es volver la mirada hacia nuestra propia mente. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos elegir cómo respondemos y qué semillas plantamos en nuestro corazón. La práctica diaria de la meditación es una de las herramientas más poderosas en este camino. A través de la atención plena aprendemos a observar nuestras emociones sin quedarnos atrapados en ellas. Reconocemos la rabia, el resentimiento o el dolor cuando aparecen, pero en lugar de alimentarlos, los dejamos ir. Poco a poco descubrimos que nuestra mente tiene la capacidad de soltar y descansar en la paz. Otro camino es el cultivo de las 4 cualidades infinitas: amor bondadoso, compasión, alegría compartida y ecuanimidad. Estas cualidades nos entrenan para ver a todos los seres con una mirada más amplia, sin quedarnos atrapados en juicios estrechos. Practicar el amor bondadoso no significa aprobar lo que el otro hace, sino desear sinceramente que despierte y sea libre de su sufrimiento. El karma nos enseña que cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, siempre podemos plantar una semilla distinta en el presente. Esa es la verdadera liberación, darnos cuenta de que no estamos condenados a repetir la misma historia, sino que podemos escribir un capítulo nuevo. La sanación interior llega cuando dejamos de alimentar el odio y abrimos espacio a la comprensión. Esa comprensión nos conecta con algo más grande que nosotros, la interdependencia de toda la vida. Si uno sana, muchos sanan a través de él. Si uno despierta, su luz ilumina a los demás. Así, el camino personal se convierte también en un servicio al mundo. El budismo no promete una vida sin dolor, pero sí ofrece una manera distinta de relacionarnos con ese dolor. Nos enseña que incluso en medio de la herida podemos encontrar un espacio de libertad. Y desde ese espacio, la compasión se vuelve natural, no como una obligación, sino como la expresión de un corazón que ha despertado. Al final, los caminos de liberación y sanación interior no son solo para los que han hecho daño ni solo para quienes lo han recibido. Son para todos. Porque todos compartimos la misma condición, buscamos ser felices, y a veces nos perdemos en el camino. El despertar consiste en recordar quiénes somos realmente y en descubrir que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una posibilidad de luz. Y hasta aquí este viaje por la compasión y el perdón en el budismo. Hemos visto que nadie está fuera del camino de transformación, que cada acción deja una huella pero también abre la posibilidad de cambio,
y que incluso en las historias más oscuras puede florecer la luz del despertar. Quiero dar las gracias de manera especial a Rosemary Franco, cuya reflexión inspiró este vídeo. Tus palabras abrieron un tema profundo y lleno de valor que hoy hemos podido compartir con toda la comunidad. Gracias por recordarnos que una simple idea puede convertirse en una puerta hacia la reflexión y el aprendizaje. Si este contenido te ha resonado, te invito a dejar tus comentarios, compartir tus experiencias y, sobre todo, a seguir caminando este sendero de transformación. Porque cuando uno despierta, no lo hace solo, su luz alcanza también a los demás.